Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estés escuchando este video. Acá queríamos retomar, en medio de tanto movimiento, un poco estos espacios de reflexión y aprovechando que estaba repasando el contenido del segundo módulo que hemos creado para el programa nativo de Coaches en Red. Pensaba en, en el valor del lenguaje, ¿no? Como coaches, y para los que no son coaches también, vamos a contarles un poco, aprendemos a diferenciar lo que es el lenguaje descriptivo, ese lenguaje que me sirve para poder contar, para poder describir, eh, para poder reconocer cuáles son los componentes, las características, las emociones de la situación que me rodea, ¿no? En principio, yo estoy parado en un punto, observo, siento, percibo y cuento qué es lo que me pasa, ¿sí? Estamos narrando una situación. Y un lenguaje que pareciera ser generativo, en donde nos dicen y empezamos a leer que hay ciertas palabras que construyen realidad. ¿Sí? No solamente cuenta algo, sino que cuando lo que estoy contando no me gusta, me genera incomodidad, me genera conflicto, me siento angustiado, me siento enojada, me estoy sintiendo ansioso por la situación, podría en principio a través de variar un poco la energía en sí de ese lenguaje, hacer algo al respecto, ¿no? Para los que no son coaches, yo puedo decir que las paredes de esta casa son blancas, que una es naranja, que hay un par de lámparas colgadas desde el techo, pero que las lámparas que están colgadas no me gustan, están sucias y me hacen sentir que el ambiente es mucho más chico. Y que puede ser, para mí, es sumamente legítimo. Puede venir otro quizás a decirme, no, pero esas lámparas están buenísimas, Romy, y yo decirles que para mí no están buenísimas. Y es parte de la realidad de cada uno, ¿sí? Producto de toda una serie de historias, de creencias, de bagajes, de experiencias, desde ese propósito que cada uno quizás viene a cumplir, aunque no lo recuerde, yo distingo esto, estoy describiendo lo que me está pasando. Y la descripción, esto hago un paréntesis, que me parece que es fundamental, esto sobre todo para los coaches, la descripción es necesaria. Si yo no puedo reconocer qué es lo que hay alrededor, si yo no puedo reconocer cómo me siento, no voy a encontrar el espacio de intervención. Entonces, para poder crear algo diferente, primero necesito reconocer qué es lo que está pasando alrededor mío, cómo me estoy sintiendo yo en base a lo que está pasando. Bien, entonces, tener la capacidad de describir, de aportar información respecto a mí mismo y a cómo yo me estoy relacionando con el mundo, aunque no me esté siendo funcional, es fundamental para después poder pasar a lo que sigue, que es, muy bien, ¿sentís que esas lámparas achican el ambiente, te generan tristeza, enojo, están sucias? ¿Qué vas a hacer para cambiarlo? ¿Sí? Ahí es donde yo digo, voy a limpiar las lámparas, voy a sacar las lámparas. Es lo que llamamos una declaración. ¿Bien? Yo declaro que voy a hacer algo. La acción habita en el lenguaje. Ya el lenguaje no me sirve solamente para describir lo molesta que estoy por estas lámparas, sino que activa en mí el compromiso, en principio, de generar algo diferente para cambiar la situación. ¿Me siguen hasta acá? La cuestión ahí está en que no siempre el lenguaje generativo termina manifestándose en una acción concreta, pero sí está creando una realidad, ¿sí? Desde lo que yo describo, desde lo que yo declaro que voy a hacer y que finalmente cumplo o que no cumplo, yo estoy creando realidades diferentes. Bien. Por eso es fundamental cuando, al menos desde nuestra mirada, cuando hablamos del lenguaje, y ayer lo escuchaba en una de los encuentros que tuvimos de vivir desde el centro, es que nosotros muchas veces decretamos, ¿sí?
¿Por qué afecta tanto, por ejemplo, que yo me diga todos los días que soy una inútil? Porque conscientemente hasta podría decir, no, Romina, no sos un inútil, ¿sí? O sea, yo puedo decírmelo, pero hay una parte consciente mía que me dice, no, no sos inútil, está mal lo que estás pensando. Ahora hay una parte que yo personalmente creo que todavía no sigue funcionando en transparencia, y es que creamos desde el inconsciente, no creamos desde el consciente, ¿sí? No creamos solamente desde la palabra consciente. Porque si yo todos los días me digo que soy una inútil, pero hay un día en la que me ilumino y que me digo que, Romina, vos podés, yo en ese momento, en ese instante, debiera poder crear una situación diferente. No sé si a todos les pasa, pero a mí, a pesar de a veces tener ese momento de iluminación, la realidad muchas veces no cambia. Entonces, ¿qué hay detrás? ¿No? Si en principio todo debiera funcionar desde el lenguaje generativo y si yo puedo modificar la forma de hablar, toda mi vida va a cambiar drásticamente. ¿Qué pasa? Que hay momentos, hay cosas, hay situaciones que todavía no cambian. Es una pregunta que yo al menos me la he hecho un montón de veces y que me ha permitido acceder a otros espacios en donde sí voy encontrando nuevas respuestas. Cuidar nuestro lenguaje, ser consciente de nuestro lenguaje, poder identificar cuándo estoy escribiendo, cuándo estoy creando, cuáles son los actos lingüísticos que a mí me permitirían crear algo diferente, tener cuidado con lo que me digo, ser cuidadoso, ser amoroso, no cuidado en el sentido de alerta y de miedo, sino de ser cuidadoso, ser muy consciente de la forma en la que me estoy conversando, preguntarme si por algún instante yo le hablaría de esa forma a la persona que más amo en el mundo. ¿Yo le hablaría de la forma en la que a veces me hablo a mí a mi hija? Y si no lo haría con ella, ¿por qué lo hago conmigo? ¿Sí? Ahora hay algo más detrás y es la parte inconsciente. Porque la parte inconsciente, primero que es simbólica, segundo que no juzga, con lo cual si yo me digo todo el tiempo que soy una inútil o que soy muy inteligente, para la mente inconsciente va a ser posible. Es atemporal, ¿no? Pasado, presente y futuro convergen en el instante presente, entonces no importa todo lo que ocurrió antes. Para la mente inconsciente todo está ocurriendo en el mismo momento. Y no reconoce un otro, ¿no? La mente inconsciente funciona desde estas 4 reglas, no reconoce la presencia del otro. Entonces todo lo que yo genere con el otro, porque además esto, ¿no? Quizás aprendemos a ser un poco más amables con nosotros, pero seguimos todavía relacionándonos desde un lenguaje más denso hacia afuera. Nos manejamos a veces en estas incoherencias. Pero si yo realmente puedo experimentar y empezamos a integrar cómo opera mi mente inconsciente y cómo operamos desde la mente consciente, información a la que tenemos más acceso, a la que si sos coach ya venís entrenándote respecto a cómo funciona, nuestro poder sería infinito, y no desde lo mágico, no desde el pensamiento mágico, sino desde el pensamiento lógico. Si yo puedo realmente abrazar y no solamente entender desde la razón, sino también desde la experiencia, cómo funcionan las partes constitutivas de mi mente, ¿sí? Cómo funcionamos a nivel inconsciente individual, inconsciente familiar, inconsciente colectivo, cómo es que la forma en la que nos comunicamos tiene tanta injerencia en la creación, realmente podríamos estar construyendo y reconociéndonos como los seres creadores que somos. Bien. Con esto dejo abierto el espacio para la reflexión, para seguir ampliando acotadamente cada uno de estos temas que fui conversando. Es parte de lo que vamos a profundizar en el segundo módulo de Nativo, que vamos a experimentar. Así que dejo por aquí. Por hoy dejo hasta aquí. ¿Qué pensás? ¿Qué sentís? ¿Dónde sentís todo esto? ¿Tiene sentido? ¿Hay algo que está resonando en vos? Escribinos, contanos tu reflexión, compartilo si crees que puede tener sentido para alguien más y que tengas un maravilloso día. Nos estamos viendo.